todo mundo tiene sus errores. ¿Han oído hablar de la historia de Aquiles? ¿Han oído hablar del talón de Aquiles? Les suena más familiar, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de Aquiles ahí, según la historia? ¿Dónde estaba su mal? ¿Mande? En el talón. Era invencible. Pero alguien dijo, un arquero, según ahí en la historia, dice, alguien es un humano y debe tener un error. ¿Y qué hace? Toma una espada, toma una flecha, su arco, y le apunta y va la flecha, hermanos, y le da en el talón, lo que nosotros conocemos como calcañar. Le da, ahí era su debilidad de Aquiles. Por de ahí viene entonces el talón de Aquiles. Todos los humanos, por muy, perdón por usar la frase, perdón por usar la expresión, por muy santurrón que nos creamos, tienes un defecto, tienes un pecado, tienes una falta ante Dios. Una debilidad. El talón de Aquiles. Entonces, si tú esperas del ser humano perfección, te vas a acabar, va a venir Cristo y nunca vas a encontrar un ser humano perfecto. No me acuerdo quién era, que en Alejandría, se me fue el nombre, andaba con una linterna a las 12 del día, alumbrando en las calles. Le dijeron, no me acuerdo, ¿qué buscas? Y él dijo, busco un cristiano. A las 12 del día, pleno sol, a la luz del día, y él con una linterna buscando. Dice, ¿qué buscas? Busco un cristiano y no lo he podido encontrar. Es decir, una persona perfecta no la vas a encontrar. No. Porque ya hemos hablado acerca ¿se acuerdan que hablamos la otra vez del temperamento? Y hablamos también del carácter. Y que son dos cosas diferentes. Entonces nos convertimos a Cristo, pero tu temperamento ya lo tienes. O sea, va a seguir igual ahí el temperamento. ¿Qué es el temperamento, hermanos, hermanas? ¿Qué es el temperamento, rapidito? Temperamento. A ver, hermanas, todavía no. Temperamento, hermana Judith. Es lo que nos define, hermano, en la forma en que nos expresamos. No, eso es carácter. Temperamento es lo que heredamos de nuestros padres. Y cuando el papá se quiere lavar las manos, dice, ay, salió igualito al abuelo. O sea, nada a mí. De un carácter terrible. Ese es el temperamento. Ahorita vamos a explicar lo que usted dice. Ahorita explicamos lo que usted dice. Entonces, temperamento es lo que nosotros heredamos de los padres. O vamos a ayudarnos los varones, de los abuelos. Explosivo, pasivo, dulce, cariñoso, cariñosa. ¿Qué le están haciendo? Le están diciendo como si nada pasara, y da abrazos y besos. No me interesa. Así es su temperamento. ¿De lo heredó de quién? ¿De la abuelita? No sé. ¿De la tatarabuelita? No sé. De Sara, porque ¿cómo llamaba Sara a su esposo? Mi Señor. Está el esposo, dale, y ella, mi Señor, todavía va y le da prepara el café y le hace esto y está que sí, pero tolera, aguanta el temperamento, pero el carácter es lo que vamos forjando en nuestra vida diaria, de nuestra niñez, hombres o mujeres. Hemos venido forjando nuestro carácter diferente al temperamento. Cuando tenemos un carácter fuerte, es cuando nosotros aprendemos a dominar ese temperamento, ese Jesús, esa mujer que explota, que exploto. Entonces domina más el carácter. Mira, tiene un carácter fuerte. Porque hemos aprendido a controlar nuestras emociones. Ya el temperamento que ya traemos en la sangre ya no nos controla, ya no nos domina. ¿Cuántas veces ha escuchado usted hombres, mujeres que dicen, es que yo no quise hacerlo, pero es que me ganó, me cegué? Yo no quise decir eso, pero me ganó el temperamento, porque el carácter no ha dominado, no ha aplastado al temperamento. Y nos metemos en cada problema. Entonces, cuando venimos a Cristo, dice la Escritura que Dios nos traslada, nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino, o sea, a su iglesia.
y nos da, por la sangre de Jesús, nos da el perdón de pecados. Pero tú sigues con el mismo temperamento. Seguimos con el mismo temperamento. Por eso es que en la iglesia no vas a encontrar hermanos, hermanas perfectos, perfectas. Y eso está repleta la Biblia de ejemplos. De Éfeso, de Corinto, de la Odisea, de Tesalónica. Cada una tenía su problema. ¿Por qué? Por el temperamento. Pero entonces venimos a Cristo y lo que yo siempre he dicho, hermanos, he enseñado o he predicado. La iglesia es un hospital donde tú y yo necesitamos estar acudiendo ¿cómo? Hermana Linda. A consulta del alma espiritual. Y el médico es Dios, es Cristo. Y ahí tenemos la palabra de Dios, se administra la palabra de Dios. Entonces yo voy a tomar esa dosis para que en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, yo vaya aprendiendo. Y lo que más cuesta, y por eso Dios quiso dejarnos escrito en Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, que es lo que más cuesta trabajo. Pero ¿alguien es perfecto? Nadie lo es. Entonces todos estamos en un proceso. Por eso es que insistimos, no te sueltes de Dios. Es decir, ¿cómo no te sueltas de Dios? Dice, si yo sigo creyendo en Dios, hermano, lo único que no es que no voy a la iglesia. Ahí está el problema. O sea, no estamos hablando de que si sigues creyendo en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, al decir no te sueltes de Dios, es que no dejes de venir a la iglesia. Porque en este reino que Dios quiso, te ha dado o nos da redención de nuestros pecados. Aquí está donde acudimos a consulta para irnos perfeccionando hablando de cabal, completos en Cristo. Entonces, nos traslada Dios de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la iglesia. Ahora, miren, esto está un poquito más largo. Efesios 3, 1 al 10, aquí lo vamos a parafrasear y ya terminamos. Es la última diapositiva. Efesios 3, 1 al 10. Yo lo leo, hermanos, ustedes síganlo por favor en su Biblia. Efesios 3, 1 al 10. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso. El verso 1. Por esta causa yo, Pablo, ¿en qué condición estaba Pablo? De prisionero. Estaba encarcelado por predicar de Jesús. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes o por vosotros los gentiles, por su causa, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, y esto es importante, hermanos, el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Habla de misterio el apóstol Pablo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, otra vez, en el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio de Cristo fue revelado. Verso 6, ¿cuál es ese misterio, hermanos? Vean ustedes el verso 5 al final, donde dice Espíritu. ¿Qué puntos tiene ahí, hermanos? ¿Coma? ¿Punto o dos puntos? 2 puntos, queriendo decir que cuando usted encuentra en gramática 2 puntos, ¿qué quiere decir? Detención. ¿Cómo? Detención. Sí, pero ¿qué da a entender? Una pausa. Que va a explicar lo que significa. Va a explicar lo que significa. Dice, te doy el significado, 2 puntos. Ahora, ¿cuál es el significado? Después de los 2 puntos, ahí viene. Y el apóstol empieza a explicar, después de los 2 puntos, cuál es el misterio de los versículos anteriores. Cuando llega el versículo 5 y dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, 2 puntos, el misterio que ha sido dado a la iglesia de Cristo, al reino de Dios en la tierra, esto es lo que vamos a predicar, es lo que vamos a anunciar. La sabiduría de Dios. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Tú y yo como gentil somos miembros, somos coherederos y somos miembros del mismo cuerpo y aparte somos
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el medio que nos hace ser coherederos y que nos hace ser miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús? ¿Cuál es el medio? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Ninguna persona, hermanos, ninguna persona puede ser coheredera. Ninguna persona puede ser copartícipe, gracias, de las promesas en Cristo Jesús si no ha obedecido el Evangelio. Es lo que está diciendo aquí en la Biblia. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Qué dice? Que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y que si yo quiero ser un coheredero y quiero ser un miembro del mismo cuerpo y quiero ser un participante de las promesas en Cristo Jesús, entonces yo debo obedecer el Evangelio. El Evangelio es lo que me coloca en el reino de Dios. El Evangelio es lo que me pone en la iglesia. Y para que yo tenga acceso a esa iglesia, a ese cuerpo, a ese reino de Dios en la tierra, de Daniel 2:44, de Génesis 3:15, entonces yo debo obedecer al Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4, que es muerte, sepultura y resurrección. Los hermanos en Corinto es lo que ellos habían oído, habían obedecido y perseveraban en el Evangelio. Es decir, perseveraban en la muerte, en la sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, para que yo sea un coheredero, de acuerdo al verso 6, estamos en Efesios 3:6, coheredero y miembro del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, yo tengo que obedecer al Evangelio. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, otra vez, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora sí, ya tenemos el reino de Dios establecido, ya tenemos la forma, el manual para entrar al reino, para ser partícipe, para ser coheredero del reino de Dios. Ya lo tenemos, ya obedecimos el Evangelio, ya está la iglesia establecida, pertenezco a la iglesia del Señor, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, la iglesia del Señor, hermanos, no fue una casualidad establecida en la tierra, no fue un plan B. La iglesia de Cristo no es un plan fallido de Dios. ¿Ahora qué hago? Ya la mujer le hizo caso a la serpiente, induce al hombre y el hombre fue mucha la insistencia y poca la resistencia, y alargan la mano y toman del fruto prohibido. Dios mío, y se reúne Jesucristo y se reúne el Espíritu Santo con Dios. ¿Qué hacemos ahora? A ver, ¿qué inventamos? No, hermanos, el reino de Dios en la tierra estaba en la mente de Dios ya, no es un intento fallido. Entonces, si ya nosotros pertenecemos a este reino, ¿qué vamos a hacer? Verso 10, esa multiforme sabiduría de Dios hay que darla a conocer a toda la gente. Decíamos en los anuncios la semana pasada, de cualquier manera hablemos del Evangelio. Miren, bendito Dios, tenemos 1000 impresiones, 500 folletos, porque son de ambos lados, es un tríptico de diferentes temas evangelísticos, y hay unos que hablan de la iglesia. Entonces cada uno de nosotros, si yo no me da nervios, no me sé muy bien la Biblia, no me sé bien el plan de salvación, aunque sea un folleto que regales, hermano, hermana. Hace muchos años en otros lugares, por folletos, la gente se ha convertido al Evangelio, que se ha encontrado tirado en la ciudad.
¿Y cómo supo usted de la iglesia? Es que me encontré un folleto tirado, todo sucio, aplastado. Lo sacudí y me puse a leerlo. Dije, uy, esto es algo nuevo. No, es algo nuevo para usted. Pero esto tiene más de 2000 años escrito en la palabra de Dios. Solo que no lo habías estudiado. Entonces, por folletos que a veces alguien dio. ¿Quién dio ese folleto y quién lo tiró? No lo sabemos. Pero hay hermanos que hasta han llegado a ser predicadores por un folleto que se encontraron tirado. Y no aquí, en varios países. Entonces, hermano, hermana, ya pertenecemos al reino de Dios, a la iglesia. Entonces, de esa sabiduría de Dios hay que anunciarla, hay que predicar. No te quedes, dice, tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Tenemos este tesoro, el evangelio, el reino de Dios. Y hace muchos años, Jorge González, de Mérida, ya fallecido, un hermano, un evangelista, se casa su hija, nos invita, fuimos, hermanos, sobró comida en exceso. ¿Lo recuerdas, hermana? ¿Qué hizo este hermano? Era tanto su alegría, era tanto, rebosaba tanto su amor en su corazón, que sobra tanta comida en su boda de la hija, que empieza a llamar a gente y a repartir. Traigan su traste que le vamos a dar relleno negro. Ajá. Relleno negro de pavo. Y a repartir. No se quedó con eso, que se echara a perder, sino empezó a regalar. Ten, llévate. Pero eran montones, hermanos, de relleno negro. Es cierto, Dios es testigo. No se quedó. Entonces, si nosotros tenemos esto del evangelio, le obedecimos, estamos en el reino de Dios, vamos a participar, vamos a dar, porque dice que nosotros los gentiles, dice en Efesios 2:11, ¿lo recuerdan? Dice Efesios 2:11, por tanto, ya con eso terminamos, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Estoy en Efesios 2:11 al 19. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12, estamos en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era nuestro estado espiritual, hermanos, antes de venir al reino de Dios, a la iglesia. Pero verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, a través de Cristo, somos coherederos, somos copartícipes, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el medio, la puerta es el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Yo quiero entrar, tengo que obedecer a través del bautismo. Y luego dicen, en aquel tiempo estabas lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, del judío y del gentil, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El verso 19 me gusta. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué más podemos mostrar de gratitud a Dios? ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios en Cristo Jesús? Que vino planeando su iglesia, su reino, desde el Antiguo Testamento, y de acuerdo a las profecías, así se cumplió, e inicia la iglesia de Cristo en Hechos 2, allá en Jerusalén. 3,000 personas se convierten al evangelio aproximadamente, y escuchan el evangelio en su idioma, y la Biblia se sigue traduciendo a diferentes idiomas y dialectos, para que nadie se quede sin las bendiciones de Dios escritas en su palabra que conocemos como la Biblia. Entonces, pero no nos podemos quedar con este tesoro. No debemos.
Entonces, predique, hermano. Esa es la misión de la iglesia, predicar el evangelio, predicar la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Hay que transmitirla. Un folleto, una invitación, algo, no sé, pero ayude, colabore para que el reino de Dios siga creciendo sobre la faz de la tierra. ¿Comentarios, preguntas y dudas? Si no hay, entonces, hermanos, terminamos. Dios los bendiga. Gracias por su atención y colaboración.